Listo. Bueno, hola a todos y a todas. Nosotras somos el Voluntariado Mujeres y Territorio y esta ya es la cuarta charla de nuestro ciclo Mujeres, Maternidades e Infancia. Vamos a estar hablando con Ale Bonisolo, que es psicóloga, es integrante de la Escuela de Capacitación de Servicio Doméstico y también es integrante de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico. Si van surgiendo preguntas, las pueden ir dejando en el chat y ya cuando estemos cerca ahí vamos a ir contestando. Muchas gracias, Ale. Hola a todos. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Va a ser entrevistadora. Perfecto. vamos a ver qué sale. ¿Cómo estás, Ale? Gracias por aceptar la invitación. Muy bien. Adaptándose a esta nueva forma de transitar la vida, pero bien. La Sí, verdad bueno, que si llega a haber gente que nos mira desde alguna otra provincia, nosotros recién entramos hace menos de una semana de nuevo en fase 1, así que todo lo que había empezado se cortó de golpe y bueno, esperemos que dure poquito, ojalá. ojalá, sí. Bueno, en la presentación la Juli contó que estás en la Escuela de Capacitación para el Personal de Servicio Doméstico. ¿Nos querés contar un poco de qué trata y cómo es el trabajo que vienen haciendo? Bueno, les cuento, la Escuela de Capacitación para el Personal del Servicio Doméstico es una escuela que hace más de 10 años que funciona en el país. Y comenzó como una iniciativa del sindicato, de la Unión del Personal de Casas Particulares, que sería lo que es el sector del servicio doméstico. Fue un proyecto que se comenzó con la idea de brindar capacitaciones profesionales a las afiliadas del sindicato y luego, después de hacer convenios con el Ministerio de Trabajo, estas capacitaciones de formación profesional se extendieron a cualquier persona mayor de 18 años que quisiera trabajar en el sector. Y bueno, lo que tienen de lindo es que además de que son avaladas por el Ministerio de Trabajo de la Nación, son gratuitas. Y bueno, hay 22 sedes en todo el país y con esto de la pandemia, que todos nos vimos muy limitados a lo que es la presencialidad, comenzamos a desarrollar un proyecto de capacitaciones virtuales que han dado muy buenos resultados y bueno, y se están llevando adelante con la buena noticia de que pronto vamos a firmar convenios con el Ministerio de Trabajo de la Nación para que la oferta formativa no solo sea presencial y que esto de la virtualidad sea por la pandemia, sino que se instale la nueva modalidad de la semipresencialidad. Es decir, que cada alumno o alumna se pueda capacitar en los contenidos teóricos a través de la virtualidad, que por ahí es mucho más práctico y evita estar trasladándose del trabajo a la escuela y viceversa. Y la parte de contenido, de prácticas profesionales que certifican las normas de competencia laboral del sector, sean rendidas luego o cuando la persona pueda. Así que estamos con muchísimo trabajo y, y con una muy buena repercusión a nivel nacional e internacional, porque bueno, el sindicato de las trabajadoras de casas particulares forma parte de la Organización Internacional del Trabajo, así que estamos siendo mirados por muchos países en ese sentido, estamos como eh, en un momento de mucha innovación y mucha vanguardia, así que la verdad que es muy lindo formar parte del proyecto. Yo sería la coordinadora de San Juan, de la provincia, eh, pero bueno, estamos más federales que nunca, ahora sí que es muy Sí, tal lindo. cual. Qué bueno, che. Y la experiencia en sí de trabajar con mujeres, no sé si nos querés contar un poco más. Este, para mí
siempre ha sido muy reconfortante. Digamos, este trabajo a mí lo que me permitió es ponerme en contacto con un sector de trabajadoras que en su predominio son mujeres y que muchas veces están, digamos, relegadas a un plano de mucha desvalorización por parte de lo que es el mercado y bueno, y en situación de mucha informalidad en el trabajo que desempeñan. Entonces, el proyecto de la escuela me resultó muy interesante cuando, bueno, me postulé por este objetivo que perseguían, que es la jerarquización y la profesionalización de las trabajadoras. ¿Hola? ¿Me escuchan? Se te estuvo cortando un poco el último minuto, más que nada. Que bueno, que el objetivo que persigue la Sí, sí, escuela, que es la profesionalización y jerarquización de las trabajadoras del sector, es uno de los objetivos que me motivó a mí a tomar el trabajo y llevarlo adelante. Acá en San Juan ya hace 4 años, y bueno, es muy reconfortante porque te encontrás con situaciones, con múltiples situaciones de historia de mujeres que vienen trabajando desde adolescentes y que por primera vez en su vida tienen la posibilidad de estudiar y de salir de ciertos roles o estereotipos que les son asignados por la sociedad y por el hecho de formar parte de esta clase trabajadora, ¿no? Entonces, bueno, es muy lindo, es muy enriquecedor la experiencia, muy enriquecedora. qué bueno. Che, ¿y les ha pasado de detectar algún caso de violencia de género? ¿Pueden como abordarlo en ese caso? Sí, a ver, es como, digamos, es más frecuente de lo que se conoce o de lo que se pone en palabras, particularmente en la sede de San Juan, con el equipo de docentes que hemos formado, estos temas se han tratado y como hay en algunas materias donde se trata lo que es la violencia laboral, digamos de manera concatenada, se empiezan a tocar temas de violencia doméstica y de las violencias que sufren las mujeres en lo cotidiano. Entonces, cuando alguna docente detecta un caso en particular o cuando una alumna lo pone en palabras, se le brinda un espacio de contención y yo, por supuesto, desde el rol de psicóloga, trato en la medida de lo posible de asesorar, orientar y contener a esa alumna que quizás por primera vez en su vida se animó a hablar de determinadas situaciones que la avergonzaban o que la ponían mal. Así que, sí, en general hacemos contención in situ si se presenta y después hacemos las derivaciones correspondientes. Una vez que también nos permitimos con los docentes charlar un poco con esa persona o esas personas que de pronto vienen y te comentan o te comparten de una situación que están atravesando. Claro, claro, claro. Qué trabajo, la verdad. Sí, sí, pero bueno, yo hace mucho tiempo que, digamos, que me aboco a estas situaciones por militancia, por interés profesional, entonces, a mí no me resultó trabajoso, por ahí sí a alguno de los docentes, pero bueno, estaba charlado y estaba encuadrado el tema en la institución como para poder contener ese tipo de situaciones. Y además también dentro de lo que es la oferta que brinda la escuela, hay un taller que se llama Hablemos, que es un taller que está destinado para las trabajadoras y trabajadores del sector, que viene a ser un espacio de reflexión, ¿no? Donde puedan
las alumnas y los alumnos o los participantes de ese taller puedan ir poniendo en palabras, narrar y configurar el discurso de las situaciones que los atraviesan. Entonces de pronto ya se encuentran por fuera de lo que son los contenidos específicos que da la escuela y se encuentran compartiendo, socializando y dándose cuenta de que, bueno, de que no están solos, porque en realidad el trabajo de las y los trabajadores de casas particulares es un trabajo muy solitario. Llegan a la casa del empleador, realizan sus tareas y se van. No hay un intercambio o un compartir como sucede en otras áreas laborales. Claro. Qué bueno eso que contás del taller. Si querés después pasamos ahí un poco más de info por si a alguien le interesa. Sí, ahí veo que me pregunta Natalia que cómo se puede acceder o hacer contacto las trabajadoras a la escuela y al espacio. Nosotros tenemos páginas oficiales que las pueden encontrar por el nombre, que es un nombre largo, Escuela de Capacitación para el Personal del Servicio Doméstico, y tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos un canal de YouTube y tenemos Twitter. Así que yo en un ratito, si quieren, les paso por acá por el chat las direcciones para que ahí ustedes y cualquier persona que esté interesada puede ver la oferta formativa, todas las actividades que se realizan en la escuela, y bueno, también la que quieran me puede contactar a mí también. Buenísimo. En la presentación, Juli comentó que también formabas parte de la red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico. ¿Nos querés contar un poco de esa red? Bueno, para poder llegar a lo que es la red, les quiero contar que yo soy sobreviviente de abuso sexual en la infancia. Particularmente, a mí lo que me sucedió es que fui abusada en varias ocasiones por un sacerdote cuando yo iba a un colegio religioso. Este sacerdote después, porque empezaron a haber rumores de que abusaba a las niñas del colegio, lo trasladan desde la iglesia hacia una localidad en Buenos Aires, Pilar específicamente. Primero lo mandan a una especie de casa de rehabilitación para curas pedófilos, que en ese caso se llamaba o se hacía conocer como casa de rehabilitación para sacerdotes en crisis. Y Se cortó justo. a ver si vuelvo ahí. ¿Se escucha? Acá se escuchó bien. Bueno, capaz que Sí. Agostina tal vez está teniendo... Ah, sí, se me está cortando ahí. Vale. Listo, no sé si me escucha el resto de las compañeras. sí, tal vez ellos. ¿Sí? Bueno, Sí. lo mandan a esa casa, esa casa de rehabilitación para curas en crisis, y después le asignan un comedor en la localidad de Pilar, un comedor infantil, y bueno, ahí mismo termina no solo abusando, sino que violando a 7 niños y niñas que, bueno, empezaron a mostrar indicadores de haber sufrido abuso sexual, y lo detecta una de las celadoras, y la celadora hace la denuncia, y bueno, y ahí pudieron localizarlo, porque en realidad cuando este sacerdote descubre que ya se habían dado cuenta, termina él montando todo un escape así de película, y lo encuentran en la frontera en la frontera de Argentina-Uruguay, y bueno, y ahí lo apresan y actualmente está preso. Así que, bueno, a partir de ahí, yo cerca de los 20 años más o menos, que es lo que le pasa
a la mayoría de las personas que han sufrido abuso sexual, que olvidan la situación traumática y después, años después, por ahí empiezan a tener algún tipo de recuerdos. Yo a mis 20 años, a raíz de un trastorno de la alimentación, empiezo a hacer terapia y bueno, empezamos a indagar con la psicóloga y bueno, todo tenía que ver con esta situación. El trastorno de la imagen corporal, los trastornos de alimentación y ahí fue que empezaron a aflorar los recuerdos y desde los 20 años hasta los 36 más o menos estuve intentando ver de qué manera se podía visibilizar o hacer justicia y contactarme con otros sobrevivientes. Después salió una película que no sé si ustedes la recuerdan o la han visto, que es Spotlight, que es la película que trata sobre la investigación que hace el diario Boston, no me acuerdo cómo se llama el diario, pero en Boston, Estados Unidos, un diario empieza una investigación y descubren toda la red de pedofilia que existe dentro de la iglesia y cómo el mecanismo de encubrimiento que opera entre ellos. Y ahí, a través de esa película, me entero que existe la SNAP, que es la red de sobrevivientes a nivel mundial de abuso sexual eclesiástico, y me entero que existía una chica acá en la Argentina que que formaba parte de esa red, y me contacto con ella. Bueno, esta persona es Julieta Añasco, que es una gran referente del movimiento de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico. Empezamos a conformar las dos la red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico de Argentina. Y bueno, después se empezó a sumar, empezamos a tener mucha repercusión y a través de la página del Facebook muchísimos sobrevivientes se contactaron con nosotros. Empezamos a tener ayuda de profesionales que de manera voluntaria nos querían dar una mano y asesorarnos y contenernos. Y sí, Juliana dice que salen los casos argentinos en esa película. Al final de la película tenés todos los casos en el mundo que han sido denunciados o que hay causa penal al respecto. Y bueno, después esa red, con Julieta abandonamos la red porque empezamos a ver que el lobby de la publicidad y esto de estar siendo reconocidos por los medios, no para los sobrevivientes, sino para algunos profesionales que se habían sumado, empezamos a detectar que ya no éramos las personas a las cuales ellos ayudaban y contenían, sino las personas por medio de las cuales ellos se hacían famosos. Entonces no nos gustó para nada esa situación, sentimos que era abusiva, y bueno, como nosotros tratamos de cuidarnos entre nosotros y hemos aprendido de que ya no podemos soportar más abusos de ningún tipo, ni psicológicos, ni sexuales, ni maltrato de ninguna manera, decidimos formar un grupo que se llama Iglesia Sin Abusos. Porque la idea nuestra también, entendemos que muchas de estas personas que sufrieron abusos por parte de sacerdotes venían de familias muy católicas y en algún punto el tema de la religión formaba parte de sus configuraciones sociales, familiares y hasta psíquicas, ¿no? Entonces, de pronto no era un grupo de sobrevivientes que quería encontrarse con otro sobreviviente para denunciar sacerdotes, sino que era como una cruzada contra la religión. Y nosotros no queríamos eso, porque habían algunos sobrevivientes que se empezaron a sentir culpables, porque ellos, la verdad que en algún momento la religión fue el refugio para sentirse contenidos. Entonces consideramos que Iglesia Sin Abuso podía abarcar mucho más la gran variedad de perfiles y de características que conformaban a los miembros
de sobrevivientes, o sea, el grupo de sobrevivientes, y bueno, ahora nos llamamos Iglesia Sin Abuso, y hemos acompañado mucho a la causa del próbolo, digamos, a los sobrevivientes del próbolo, y en el Encuentro Nacional de Mujeres de La Plata estuvimos haciendo un piquete ahí en el próbolo de La Plata, porque también hay denuncias de abusos ahí, aunque el único que tiene causa penal o un proceso judicial en marcha fue el próbolo de Mendoza. Así que bueno, actualmente estoy formando parte de ese grupo y de la campaña nacional contra la prescripción de los delitos de violencia sexual. Bien. Que también es una campaña formada por sobrevivientes de todo el país, el objetivo que perseguimos es que las causas no prescriban, o sea que una persona, víctima o sobreviviente, tenga la posibilidad de denunciar a su tiempo y que no se venzan. O sea, yo, por ejemplo, cuando decidí animarme a los 36 años a hacer la denuncia, mi causa ya había prescrito, o sea, había vencido para que yo pudiese iniciar cualquier tipo de acción legal o civil. Lo único que yo podía hacer con mi denuncia era generar algún tipo de escrache social que para mí no tenía demasiado sentido, así que, porque los scratches los puedo hacer sin llegar a la justicia, entonces, nada, estamos peleando por eso. Bien. Más hablando de las repercusiones psicológicas, psíquicas que tiene esto, vos como psicóloga nos podrías decir, contar, si uno puede recuperarse de ese trauma, de pasar por esa situación de abuso. Mira, justo estoy viendo la pregunta que ha hecho Juliana sobre la diferenciación entre víctima y sobreviviente, y ahí vamos a ese punto. Nosotros nos denominamos sobrevivientes porque la verdad que no siempre se tienen recursos psíquicos para salir adelante. Hay muchos compañeros que no sobrevivieron, que se suicidaron porque no lo pudieron superar. Aparte, el tema de superar esta situación que es tan traumática influye no solo en la edad en la que ocurrió. Obviamente sabemos que cualquier tipo de abuso sexual o violencia sexual es igual de traumática en cualquier edad, pero cuando sos niño tenés mucho menos recursos que cuando sos adolescente o cuando sos un adulto. Entonces, generalmente los abusos que ocurren en las infancias dejan una huella mucho más duradera, ¿no? Porque es como que, no sé, no es lo mismo que un viento sonda agarre una plantita que recién está creciendo a que agarre un árbol que ya tiene ciertas raíces. Y si a eso le sumas el tema del contexto, que muchas veces, bueno, yo tuve la gracia de que tuve un contexto de cuando yo decidí hablar, me ayudó, me apoyó, me pudieron bancar una terapia y me pudieron asistir cuando entraba en crisis. Hay algunas víctimas de abuso sexual o de violencia sexual que no disponen de esas redes de contención, entonces no lo logran, y es tristísimo. Nos enteramos nosotros cuando estaba la causa del próbolo, había una de las chicas que había sido víctima de estos sacerdotes. Ella era, aparte de ser hipoacúsica, tenía epilepsia. Y ella había sufrido muchísimas vejaciones por parte de la monja Kumiko, esta monja coreana que fue cómplice y que facilitaba a los niños a los sacerdotes pedófilos. Y cuando se enteró de que a ella le daban prisión domiciliaria, le dio un ataque de epilepsia de los nervios y se terminó muriendo. Entonces es muy duro. Y bueno, yo me removilizo hasta el día de hoy, ¿no? Y cuesta un montón. Yo creo que un abuso sexual es como un quiste canceroso que te implantan y que
tenés que estar todo el tiempo trabajándolo porque si no empieza a irradiar una cosa negra y oscura que te termina comiendo la cabeza. Por eso a veces, y a mí me pasa, tengo que tomar distancia, ¿no? De esas situaciones. Y bueno, pero sí se puede. Se puede. Creo que a mí me ayudó mucho ayudar a otras y a otros que encontré en el camino. Me ayudó mucho la terapia psicológica. Me ayudó mucho estudiar psicología porque me ayudó a entender un montón de cosas. De mi mente, no entender el aspecto del pedófilo, que para mí los pedófilos y los psicópatas tendrían que desaparecer. Y creo que si tenés recursos internos, ¿no? Y además un ambiente, un contexto sólido que te acompaña, podés sobreponerte. Por eso nosotros nos denominamos sobrevivientes, porque hemos sobrevivido. De hecho, yo he sobrevivido también. La persona a la que es víctima, nosotros consideramos que no pudo salir de ese atasco en el que quedó atrapada, como una mosca en la red de una telaraña, ¿no? No pudo salir de ahí y te das cuenta que inclusive están hasta algunas personas que han sufrido abuso, están paralizadas, o sea, no han podido regenerarse en su vida. O tienen problemas de adicciones muy fuertes, o tienen enfermedades o trastornos afectivos también muy fuertes, o desarrollan enfermedades somáticas directamente conectadas con la situación que vivieron. Entonces, bueno, es un laburo titánico, pero se puede, sí, sí se puede. Wow, me olvidé completamente lo que te iba a preguntar. Pero está bueno, bien, yo siempre digo que movilizarse, yo sé que es duro porque también aprendí en este camino que muchísimas mujeres son y serán víctimas de abuso sexual. Hasta que no logremos tirar el patriarcado, definitivamente estas cosas van a ocurrir. Y si no te movilizás es porque sos de piedra. Entonces está bueno movilizarse, está bueno hablarlo. A mí me pasa por ahí que al haberme transformado en portadora de sacar la voz, por lo menos de mi familia, porque a través de mi abuso y de que yo lo pongo en palabra, mi mamá puso en palabra su abuso, y mi prima y mi tía, y fue así como una reacción en cadena, que decir, wow, qué fuerte. Y así un montón de compañeras, y a medida que vayamos sacando la voz en conjunto y en colectivo, yo creo que las futuras generaciones van a estar menos expuestas o tal vez más alerta a estas situaciones. Por eso es tan fundamental, aparte de poder hablarlo, visibilizarlo a través de la ESI, ¿no? Así que, a ver, ahí estoy viendo, no sé si los chats se pueden leer o no leer. vayamos leyéndolos ahora y... Bueno, Caterina nos comparte que ella intentó hacer terapia con 3 psicólogos diferentes y nunca se sintió acompañada ni escuchada. Se fue a la provincia, donde nació por todo eso, y sí desarrolló problemas emocionales que al día de hoy perjudican mi vida personal, y aunque entiendo mi mecanismo de actuación en las relaciones que yo establezco, no logro romper con eso. Mira, yo te cuento, Caterina, yo hace 7 años, yo he hecho terapia de los 20 hasta el día de hoy, hago terapia. A veces me tomo licencias y a veces le pongo firme. Yo tuve la suerte de encontrarme con buenos terapeutas que me ayudaron a trabajar desde el cuerpo, ¿no?
un montón de cosas, o sea, de ir desde el cuerpo hacia la psiquis, y ahora voy desde la psiquis hacia el cuerpo como en un proceso continuo. No todos los profesionales están preparados para trabajar y para acompañar el tema de lo que es el abuso sexual. Yo creo que tenemos que ir, o sea, a mí me sirvió ir aceptando y no estar peleándome, porque yo los patrones, a ver, yo siento que desde hace 2 años, yo tengo 40 ahora, desde mis 38 a mis 40 años yo he podido equilibrar mi emocionalidad. Desde los 20 a los 38, emocionalmente yo era un caos, estaba partida por la mitad, funcionaba muy mental porque estudiaba psicología y racionalizaba todo, pero por el otro lado tenía un montón de emociones muy fuertes que se terminaban filtrando y terminaba teniendo patrones bastante dañinos conmigo misma, con la comida, con mi cuerpo, con los vínculos. Tuve un intento de suicidio a los 34 años, por el cual me tuvieron que internar. Tuve 3 días en coma y después 15 días en un hospital psiquiátrico, al margen, ¿no? Ustedes dirán, pero psicólogo, hospital psiquiátrico, sí, el médico que me atendía hizo abandono de persona, yo estaba en otra provincia, mi mamá no sabía a quién contactar y me derivaron a una institución mental estatal, que para mí fue una revelación y una epifanía, porque me encontré rodeada de gente con miles de patologías, ¿no? Y fueron, la verdad que fue hermoso compartir con ellos, dormitorios, baños, en una cosa así como muy, que la gente podría mirarle de afuera y decir qué precario, ¿no? Pero yo me sentaba a hablar como con gente muy sensible, también con muchísimos traumas, y eso me sirvió a mí, fue muy bonito porque la verdad que rompió también toda mi caparazón y terminé como encontrándome conmigo en esencia. Y de ahí, desde hace 7 años ahora, caminando de a poquito, porque me costaba hasta enfrentar la vida diaria. Así que es un trabajo larguísimo, pero creo que uno tiene que poder darse cuenta que no se puede solo. Yo un montón de veces quise, bueno, yo puedo sola. No se puede ni vos estás solo. O sea, voy a decir así porque no, necesitas de ayuda y apoyo, ya sea de tu familia, sino de tus amigos, sino de tus compañeras. O sea, para mí encontrarme con las chicas de la campaña en el Encuentro de La Plata y sentir que decían, vos sabés que yo tengo ataques de pánico y vos sabés que a mí me da miedo tal cosa. O sea, todos los miedos que se te incrustan, se te meten en los huesos después de una situación de abuso, y aprender a vivir con eso y darte cuenta de que hay compañeras que les pasa lo mismo y que decía, oh, pero qué loco, o sea, mirá, porque a mí me pasaba que por ahí no me sentía entendida ni por mis amigas, ni por mis parejas, pero también entendí que es porque a algunos de ellos no les había pasado. Cuando me encontré con gente que había compartido o que había vivido las mismas experiencias que yo, fue muy liberador. Me sentí acompañada y esa es la esencia de lo que nosotros le llamamos la manada y de lo que hace el hecho de ir tejiendo redes con personas a las cuales les ha pasado lo mismo y por lo cual saben cuidarse y saben cuidarte. Nosotros desde la campaña, cuando hay una de las compañeras que no está pudiendo, porque imagínate, te llegan casos de todos lados y te enterás todos los días de alguna situación nueva y que tenés que salir a batallar y a veces no te da. Entonces nosotras tenemos como premisa básica cuidarnos entre nosotros y la que no puede, no puede, y si se tiene que salir por un tiempo de la militancia, se sale. ¿Sí? Y quedan otras, y cuando esas otras se cansan, aparecen las demás. Y vamos así.
cuidándonos, sin exigirnos, sin juzgarnos y respetando las decisiones de cada una. Así que, Caterina, no sé de que si sos de acá de San Juan o de qué provincia, pero quedo a total disposición tuya para de acá de San Juan bien, para que te contactes conmigo en lo que necesites. Es un camino difícil, pero bueno, se puede, hay muchos sobrevivientes, cada vez más. Qué importante lo que decís de las redes, y eso era otra de las cosas que te queríamos preguntar, pero bueno, ya lo contestaste de alguna manera, pero estaría bueno que lo charlemos. Es como en esta sociedad donde esto de estar loco no es lo mismo que estar loca, donde estar loco para un varón puede significar algo incluso aventurero o ser gracioso, Sí, divertido. copado. Claro, y para una mujer puede significar que necesita medicación o, bueno, ya sabemos. O sea, qué fuerte y qué importante es en esta sociedad también tener estas redes, esta manada que decís, y la verdad que no se puede sola, y es muy No, importante. y es muy loco, es muy loco. Yo uso el tema loco como de asombro, ¿no? Porque eh, a la mujer siempre se asoció la locura a la naturaleza femenina, porque desde épocas muy lejanas, cuando se empezó a estudiar, cuando surgió la medicina, los primeros estudios, se asociaba a que los cambios de humor de la mujer provenían del útero, de su naturaleza cíclica. Y a partir de ahí, estos cambios afectaban la cordura de una mujer, entonces, bueno, era más o menos loca, éramos más o menos locas porque teníamos útero y porque si no éramos madres, también eso hacía mal a nuestro sistema reproductor, entonces automáticamente enloquecíamos y así, bueno, todas las teorías que ha necesitado el patriarcado para seguir gozando de los privilegios. El tema es que la presencia de la compañera o de aquel miembro de tu red de contención que te entiende y que ha atravesado lo mismo que vos, valida tu percepción, porque ¿qué nos pasa a quienes hemos sufrido de de abuso sexual? Siempre pensamos que fue nuestra culpa, que estamos flasheándola mal, que no es verdad, que nos pasó, que es un sueño. Entonces la sensación de estar loca a mí me acompañó durante muchísimo tiempo. Y aun cuando yo ya lo había hablado y aun cuando en mi caso en particular la persona que abusó de mí ya estaba presa porque tenía un patrón perverso de comportamiento que lo repitió en todos los casos, yo siempre sentía que algo no estaba bien en mí. Y cuando yo me empecé a contactar con Julieta y con las otras pibas, de pronto sentía que mi percepción se estaba validando, o sea, que no era que, yo estoy loca, no, esto que pasó es real, sucedió, yo no tengo la culpa, tampoco tengo que estar perdonando a nadie, o sea, el perdón tiene que ver con la reparación interna, no con el perdón al otro. Eh, y, y eso tiene de bonito el tener una red de contención. Más allá de que te contengan en una situación de crisis, lo que tiene de bonito es que empezás a rearmar ese rompecabezas que resultó de esa fractura en la psiquis que produce el abuso sexual. Y la verdad que es muy enriquecedor. Sí, sí, es muy importante. Bueno, para cualquier situación que hayamos vivido, todos lo sabemos, no podríamos sostenernos si no fuera por las redes y también por la terapia, los que pueden acceder y encontrar un buen terapeuta es como
lo mejor. Bueno, yo les quería contar que recién me estoy acordando ahora, yo tengo a disposición para quien quiera adquirir un libro que se llama, a ver, espérense, a ver si lo encuentro. Bueno, El Abrazo Conjunto. El Abrazo Conjunto es un libro de recursos y herramientas creativas que desarrolló una sobreviviente con la que somos compañera en una campaña que se llama Mariposa Blanca, que bueno, ella ha sufrido todo tipo de violencias por parte de su progenitor, que también abusaba de ella, y así durante mucho tiempo en su vida hasta que ella logró encontrarse y empezó a sanar, ¿no? Y desarrolló un libro, bueno, que se llama El Abrazo Conjunto, que es un libro donde, que te permite hacer como un proceso y ella te va proponiendo distintas técnicas o formas de ir trabajando lo que te pasó y de ir acompañándote en este proceso de recuperación y revisión interna. Toda la plata que se recauda de ese libro está destinada a pagar abogados y profesionales, psicólogos para niños que sufren violencia sexual en Capilla del Monte, que es un lugar donde, por el tipo de conformación que tiene la sociedad, que es muy endogámica, el tema de los abusos sexuales es muy fuerte y no tienen mucho acceso a la ayuda de los servicios de la salud, entre ellos lo que son psicólogos y acceso a la justicia. Entonces, si alguna está interesada en adquirirlo, me puede contactar. De pasos, nos damos ayudas mutuas, digamos, ustedes se van a encontrar con un recursero muy bonito para ir trabajando todo este tema y además con la plata que se saca del libro se ayudan a otras víctimas. Qué bueno, si querés después lo anotamos ahí en el chat, así le queda la... Bueno. Bueno, otra cosa que te quería preguntar, Ale, es en esta sociedad, este sistema individualista, digamos, que nos exige todo el tiempo la felicidad, la perfección, todo. ¿Cómo repercute eso a nivel psíquico? Y que en realidad eso nos lleva como a transitar nuestros procesos en soledad, básicamente. Hablando fuera de lo que estábamos charlando de las redes, sino más que nada en el día a día, de esto de, bueno, pero tenés que estar bien, o ese positivismo tóxico que decían. Ay, no, para mí eso es de terror. Primero porque, a ver, en esto del ser psicóloga y de los caminos de autodescubrimiento que yo he ido transitado por estas situaciones que he vivido y por otras más, a mí me pasaba que yo en un primer momento pensaba que, a ver, yo creo que el pensamiento es energía y la energía afecta a la materia y es verdad que a veces hay ciertas vibraciones que nosotros las podemos modificar con nuestra energía. Pero para mí es como una cuestión muy, muy infantil y que te termina sometiendo a una exigencia extrema el hecho de pensar de que si vos sos positivo y te presentás ante la vida con éxito y está todo re bien recopado, vas a llevar adelante una vida feliz y vas a ser exitoso, y eso para mí es una basura, porque las realidades que nos atraviesan son otras, porque estás negando las polaridades, entonces te estás como cercenando una parte de tu personalidad. O sea, si existe, así como existe el sol, y existe la luna, y existen las polaridades en todas las cosas que nosotros vemos y contemplamos en la vida misma, también existen esas polaridades en nuestra mente, y no está mal que existan, y el trabajo que tenemos por delante es lograr la integración de esos dos puntos. Ni ser más ni menos,
que un equilibrio. Y cuando vos te plantás en esa ideología de que tenés que ser feliz y tenés que ser exitoso y tenés que estar bien, lo que estás haciendo es como que estás extirpando una parte tuya que también está atravesada por un montón de situaciones que a veces no son copadas. Y hay que aceptarlas. Y, y la verdad que sí, te lleva a transitar un camino de mucha soledad, porque tenés, si vos estás como contaminado con esa ideología y pensás que no podés manifestar una sola emoción negativa porque ya no sos tóxico, vete de mi aura porque me vas a contagiar, no puedes compartir con nadie lo que te está pasando. Y los procesos tienen todos estos tintes, no solo uno, o sea, no es que solo es rosado, tenemos múltiples colores. Y por otro lado, también pasa de que si estás del otro lado, del portador de la ideología, te dejan de importar las personas, o sea, te empiezan a importar solo todas las personas que vibran bien y que están flayando con la felicidad y la alegría, y el resto de los mortales no los escuchás ni los visualizás. Entonces me parece que es como que genera una fractura interna ese tipo de exigencias. Y creo que la verdadera resistencia es ser tan naturalmente y esencialmente como somos, que somos un manojo de contradicciones, ¿no? Y desde ahí hay que pechar en busca del objetivo que a uno le resulte bien y le haga bien, punto, más allá de si lo hace feliz o no, o sea, que le traiga paz. Qué sé yo, conozco un montón de amigos y amigas que su paz tiene que ver con cierta melancolía, y esa melancolía tiene que ver con ciertas historias, y esas historias no se pueden cambiar, punto. ¿Por qué le voy a estar exigiendo que sea feliz, alegre? No sé. No estoy para nada de acuerdo, y apoyo este posicionamiento de que bueno, la vida está repleta de múltiples matices y que los tenemos que aceptar. Tal cual. Bueno, estamos como llegando casi al cierre de la charla y quería ir avisando por si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat o abrir el micrófono. Somos poquitas que podemos charlar también. Alguien, no sé. Bueno. Yo lo que puedo hacer, yo les he puesto mi número ahí en el chat a las chicas, la que quiera me contacta, ya sea porque quiere preguntarme alguna otra cosa, o por el tema del libro, o por si quieren ver todas las movidas que hacemos con las compañeras de la campaña y con el movimiento Iglesia Sin Abuso, o lo que sea que necesiten. Buenísimo, buenísimo, la verdad. Bueno, una de las últimas preguntas anotadas era si resistir en los espacios, siendo quien queremos ser, repercute de alguna manera en nuestras emociones, digamos, de alguna manera positiva, o no sé si se entiende la pregunta. Mira, yo creo que, como te dije recién, resistir en tanto y en cuanto no se transforme en la única dirección en la que apunto, porque si no me pongo rígido, y cuando me pongo muy rígido corro el riesgo de quebrarme. Yo creo que la resistencia por la resistencia misma, porque hay que resistir, puede ser tan peligroso como quedarse sentado y dejar que te aplasten las cosas. Entonces, me parece que resistir desde lo que a uno le hace bien es muy enriquecedor. Y creo que sobre todo cuando se trata de lo que es la temática del abuso sexual y de las personas que
que hemos atravesado este tipo de situaciones tan dolorosas, sobre todo la resistencia creo que debe ser llevada adelante desde un lugar de respeto y de mucho amor hacia uno mismo. Porque a mí también me ha pasado en algunas circunstancias que era tanto el embale que yo estaba teniendo con esto de ayudar a los demás y resistir, e ir contra la iglesia y que he tenido por ahí algunas consecuencias o retaliaciones que me han terminado haciendo daño. A mí me ha pasado, bueno, no sé si ustedes me habrán visto en las marchas acá, que yo me paraba frente a la catedral a visibilizar con una capita roja el tema de los abusos llevados adelante por la iglesia. Y la iglesia es una institución que tiene mucho poder y tiene también mucho peso, entonces a veces hemos sido amenazadas, mi mamá, yo, mi familia, y esas situaciones de exponerme al peligro también me han, ¿cómo se puede decir? Me han recordado esos peligros sentidos, esas sensaciones de peligro y angustia sentidas en los momentos de abuso en mi infancia. Entonces, creo que tenemos que ser muy conscientes y manejarnos con mucho cuidado, mucho respeto hacia uno mismo, porque si no uno se vuelve a exponer a situaciones de abuso sin darse cuenta, cuando uno resiste sin conocer los propios límites. A ver, Ahí, acá hay unas preguntas. sí. ¿Cómo es la mejor? Si tenemos redes sociales, a ver, ¿cómo es la mejor manera de acompañar a una amiga que sufrió abuso? En primer lugar, creo que, no sé si existe una mejor manera, pero sí creo que cuando esa amiga decide hablar sobre la situación de abuso, uno tiene que tener una escucha activa, sin juzgamientos, sin consejos, simplemente escuchar. Porque creo que a veces lo que necesitamos es hablar y hacer una descarga. A veces no necesitamos que nos digan qué querés, o sea, qué necesitamos hacer o cómo deberíamos hacer tal o cual cosa. A veces simplemente pasa por poner en palabras y que esas palabras sean escuchadas y que no caigan al vacío. Eso es una buena forma de acompañar y siempre preguntando qué se necesita y en qué se puede ayudar, y nada más. O sea, no es mucho ni es tampoco tan simple, eso es verdad. Si tenemos redes sociales, sí, tenemos redes sociales. En Facebook aparece así, a ver, Isa Iglesia, lo voy a anotar, Iglesia sin abuso, y campaña es, me falta una R. Buenísimo. Ahora, violencia. Bien. Después, ¿cómo se lleva la supervivencia psíquica en este contexto de pandemia y encierro? Es difícil, porque el encierro creo que nos lleva a conectarnos a la obligación de tener que mirarnos a nosotros mismos de manera directa, sin estar escapando en las cosas, ¿no? Que uno a veces se escapa de la vida diaria con el agite de las actividades y qué sé yo, entonces de pronto te encontrás en tu casa y de pronto te encontrás sin mucha actividad y de pronto registras más las emociones, las angustias. Creo que en esta situación está bueno poder tener estas redes donde los recursos virtuales son muy, muy útiles.
Y también, bueno, hay acá la comisión del Colegio de Psicólogos, hay una comisión dispuesta para brindar asesoramiento, contención y ayuda a cualquier persona que lo necesite, ¿sí? Se llama Yo Te Cuido. Lo que podemos hacer, yo después te paso el flyer, hago para que se los des a las chicas, porque no Dale, lo dale. tengo ahora acá. Que son un grupo de psicólogos que voluntariamente han dispuesto de espacios para poder atender a las personas en la situación de pandemia. Así que, bueno, Creo que después gracias. de te voy a pedir toda la data y la vamos a publicar así En la estamos. página, claro. Sí, sí, sí. Bueno, ahí te Bueno, gracias, agradezco. Janina, por el comentario. Gracias a todas ustedes por brindarme este espacio. Eh, Y daba una preguntita, no sé si querés que la sí, leamos. sí, sí, tengo tiempo. Bueno, dale. Juli pregunta cómo reconocer signos de abuso en la infancia. El tema de los indicadores de abuso sexual en la infancia, sobre todo lo que te muestran, es como que hay un quiebre, ¿no? El niño deja de comportarse como habitualmente lo hacía, pueden empezar a tener comportamientos de tipo o de carácter sexual o sexualizados que no son propios para la edad, ¿sí? Que van más allá de los comportamientos de autodescubrimiento que pueda tener un niño, ¿no? Como la masturbación, el descubrimiento del propio cuerpo, van mucho más allá. Puede haber masturbación compulsiva, puede haber enuresis, o sea, que se hacen pis en la cama, mucho, o sea, mucho después de haber ya adquirido el control de los esfínteres. Puede ser que utilicen lenguaje sexualizado que no se maneja en la casa o que por ahí tal vez el padre o la madre nunca han utilizado delante del niño. Algunos signos físicos, como por ejemplo secreciones vaginales en el caso de las nenas, o algún tipo de infección en los genitales en los casos de los varones, que esos son los que se detectan, perdón, voy a enchufar la computadora, los que detectan muchas veces los profesionales médicos, ¿no? Cuando los niños van a la consulta o van al dentista y les descubren algún tipo de verrugas que se han contagiado, que son de contagio o de transmisión sexual, y también a veces a través del juego. El niño representa un montón de cosas que le están sucediendo, entre ellos es muy frecuente que por ahí los juegos tengan este contenido sexual, que generalmente es el que termina llamándole la atención a la maestra o aquella mamá que está atenta, digamos, y que, bueno, que son las manifestaciones más comunes, Bien, más o menos por ahí. Yo me dediqué a estudiar la psicología del adulto mayor porque fue así como que no podía trabajar con niños, hasta el día de hoy no lo puedo trabajar. Me es más fácil trabajar con adultos porque siempre pienso que el día que me encuentre con un niño en algún tipo de estas situaciones, mato a alguien. O sea, es algo que me ha pasado siempre. Así que, pero bueno, básicamente, algunos de esos síntomas pueden ser indicadores. bien. Bueno, clarísimo, Ale. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo lo que nos has estado contando y nos has explicado ahora. Bueno, yo la verdad que les quiero agradecer por este trabajo que están haciendo, hace mucha falta. De acá empiezan a surgir las redes que luego se transforman en manadas y que nos permiten a las mujeres, y en esto soy bien feminista, ir acompañándonos en todas estas situaciones que nos atraviesan por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Así que bueno, gracias a todos ustedes, chicas.
las felicito por el trabajo que están llevando adelante. Ale, muchísimas gracias a vos. La verdad que nosotras sabíamos que iba a ser movilizante esta charla, pero no nos imaginábamos que tanto. Creo que hemos... y nada. Bueno, a mí me pasó igual, yo venía así re on fire, y basta que me pregunten algo para que me empiece a temblar la voz. Así que bueno, pero ya me acepté en esas situaciones, sé qué es lo que pasa y sé que está bien que me pase, así que bueno, y que nos pase a todas también. Y con respecto a la última pregunta, que era la que Agus me decía que no se entendía muy bien, que estaba medio mal redactada, en realidad es un poco lo que fuiste diciendo de a poquito durante toda la charla, y es la importancia, por ahí, desde mi percepción, de esto, de tejer redes, de politizar nuestras experiencias y a través de eso ayudar a otros. Que es un poco lo que venís haciendo vos. Bueno, gracias chicas. Muchas gracias, Ale. Sí, gracias por salvarme. Bueno, avísenme, háganme acordar que les pase todos los datos útiles para que lo puedan publicar en la página. Dale. Dale. Bueno, gracias, Ale. Bueno, Dale. chicas, Muchas gracias. nos vemos. Nos vemos. Chao, abrazo a Chao, chao. todas. Chao, chao. Chao.